Mientras van saliendo, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Filipenses 2. Y quiero leer una parte, ahí está enseguida el 1, así es que nada más quiero leer esto para tener un contexto correcto de lo que es lo que vamos a hablar el día de hoy. La predicación es pensar como Cristo, es pensar en los demás. Pensar como Cristo es pensar en los demás. Un miembro del cuerpo de Cristo piensa como piensa su cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros necesitamos saber cómo piensa nuestro Señor, nuestro Salvador, el dueño de la iglesia, el que la está edificando, para nosotros poder obedecer. Entonces, del versículo 27, voy a leer hasta el versículo 8 del capítulo 2, y dice el versículo 27 de Filipenses 1, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, pues, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todas las iglesias de la tierra tienen dificultades, tienen conflictos, y la de Filipos no era la excepción. El apóstol Pablo les escribe desde la cárcel diciéndoles de qué manera se tienen que comportar. O sea, esta carta, esta parte de la escritura, Pablo de una manera muy clara, muy intencional, les dice, va a haber gente que se va a oponer a ustedes, les va a causar problemas. Dice, pero no quiero que estén preocupados por nada. Dice, porque se nos ha concedido a nosotros no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Él. Se nos ha concedido, hay una concesión, hay un privilegio dado por Dios que es sufrir. Y en la iglesia, lógicamente, se sufre. ¿Por qué? Porque está llena de pecadores redimidos, de personas que han sido rescatadas por el Señor Jesucristo, de tal manera que aunque sus pecados hayan sido perdonados, nosotros seguimos siendo imperfectos. Seguimos cometiendo errores, nos seguimos ofendiendo, sigue habiendo diferencias en nuestra manera de pensar. Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, quiero que cambien su manera de pensar. Como iglesia necesitaban
tener ellos una instrucción por parte del apóstol, el fundador de esta iglesia, que conocía perfectamente bien la manera de pensar, no perfectamente porque era un humano, pero conocía la palabra de Dios, conocía al Señor Jesucristo, estaba lleno del Espíritu Santo, al igual que ustedes y que yo, pero que a él se le dio la autoridad de escribir estas cosas para que la iglesia supiese cómo conducirse. Todas las iglesias, les digo, tienen sus dificultades. El problema en las iglesias es que muchas veces no sabemos cómo resolver problemas. Hay conflictos, hay diferencias, hay opiniones, hay maneras de pensar, y a la hora que se ven una con la otra y no concuerdan, no se ponen de acuerdo, tenemos entonces diferencias que pueden causar separación, división, pleitos, etc. Hay una historia de una iglesia en la que no era común. Por ejemplo, aquí no es común que nosotros hagamos llamados al altar. Si tú te quieres arrepentir, pásale aquí al frente y luego pasa la gente y oramos por ellos. Algunos llorarían y pedirían, no sé. Misión de gracia no es nuestra práctica. Nosotros creemos que el Espíritu Santo de Dios, ahí donde tú estás sentadito, ahí el Espíritu Santo te está ministrando. Te está ministrando desde ya. Desde antes de que tú llegues a la iglesia, el Espíritu Santo te está hablando. De hecho, no sé si te has fijado, si tú eres una persona que tiene la costumbre, el hábito de la lectura, llegarás y en ocasiones te habrás de encontrar con que lo que se leyó es lo que leí en la mañana. ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces, correcto. Oramos en la reunión de oración y de repente se lee algo que 2, 3 más habían leído y vemos cómo el Espíritu de Dios está trabajando en todos y cada uno de nosotros. Pero había una iglesia que era gobernada por un, ¿cómo se dice, Jorge? Un board. Un consejo. Un consejo. A veces hay pastores que trabajan bajo consejos. Tienen una mesa directiva y la mesa directiva le dice al pastor qué hacer y qué no hacer. Misión de gracia no funciona así. Misión de gracia es un gobierno de ancianos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, levanta ancianos para que gobiernen. Ancianos no como Memo o como yo, pero personas, Armando está más chavo, pero personas que ya tienen experiencia, que han caminado en los caminos del Señor, que han sufrido por cuestiones de la vida de la iglesia y por otras razones. Levántalos, dice el apóstol Pablo, que gobiernen la iglesia, que el gobierno de la iglesia no caiga en un individuo. Misión de gracia no es el caso. El peso de esta iglesia no cae sobre mi persona, lo he compartido con estos hombres. Lo he compartido por el hecho de que necesito sabiduría de ellos, pero primero que todo porque la palabra de Dios así lo instituye. Entonces, volviendo a esta iglesia, que este pastor un día se le ocurre invitar a un predicador a la iglesia. El board le había dado la oportunidad de que lo invitara, pero este predicador, al final de la predicación, mucho más emotivo que su pastor principal, más escandalosillo, se pudiera decir, no sé. Y había un cierto tipo de alboroto ahí en la congregación, y al final, pasen todos los que están aquí necesitados, aclamar a Dios aquí al frente, y pues al final de la predicación pasan, y aquí está la gente afectada, y ya, se acaba el servicio. A la hora que se junta la mesa directiva a hablar sobre la situación, había un terrible enojo. Enojo contra el pastor y enojo entre ellos. Porque empezaron a discutir que cómo era posible que alguien hubiera hecho semejante cosa. Y otros ahí empezaron a decir, no, sabes que está bien. O sea, es necesario de vez en cuando ver maneras diferentes de exhortar a la congregación y animarla y cosas como esas. Y empezaron a pelear y a discutir y se acabó la reunión y salieron algunos de los ancianos de los miembros de esa mesa peleados. Se fueron de la iglesia, se dividió la iglesia, se empezaron a criticar unos a otros, todo nomás porque un día un pastor invitado llamó a la gente al frente.
Estas cosas que les estoy diciendo, las he leído a través de la historia. Dices tú, por una cosa como estas. Así como esa, hay muchas otras, muchas otras. Personas aquí han tomado la decisión de no congregarse en esta congregación porque yo no predico la prosperidad, no lo voy a hacer, por otras razones, la mayoría de ellas doctrinales, que es comúnmente por lo que mucha gente se aparta de las congregaciones, no están de acuerdo con el pastor o con la manera de pensar de la iglesia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos da una línea, nos da un parámetro que tenemos que tomar nosotros muy en cuenta, porque si no tomamos esta parte de la Escritura en cuenta, lo que vamos a hacer es no a continuar aquí en Misión de Gracia, porque bendigo a Dios que las personas que están en ministerios reconocen que en cada ministerio hay una persona encargada y a ella o a él se someten los demás en una búsqueda intencional de cómo colaborar juntos para el mismo propósito. Somos un equipo, queremos todos meter goles hacia la misma portería y esa portería es la gloria de Dios, darle el honor a quien honor merece, que es Él, buscando todos cómo lo hacemos con un mismo espíritu, con un mismo sentir, pero independientemente de eso sí puede haber, y lo hay en un momento dado, en nosotros, lo ha habido en mí, en varias ocasiones, en el equipo pastoral, a la hora de traer situaciones que tengo que someter y buscar cómo pienso, cómo trae el consejo de ancianos, lo que creemos que es la voluntad de Dios. Me someto, no resisto, cuido, en ocasiones sí, hago saber mi punto, pero se trata de saber la voluntad de Dios como congregación, como ministerios, como iglesia. Pablo nos la da, nos dice, esto es lo que tienen ustedes que saber, cómo se conducen y cómo piensan los miembros de una iglesia. Ahora, nada más a manera de un paréntesis, estaba yo pensando que pudiera generar el que yo mencionara manera de pensar. Que pudiera aquí haber alguna persona que dijera, ups, ya hasta nos están queriendo decir cómo pensar. Nos están lavando el cerebro. Nos están cambiando nuestra manera de procesar. Te quiero leer una parte de la Escritura antes de continuar con esta introducción, porque el apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y les está diciendo precisamente que tienen ellos que saber cómo deben de conducirse también. Tienen ellos que saber cómo pensar y la manera de pensar de todo creyente es partiendo de lo que está escrito. El día de hoy estamos viendo mucha gente muy confundida en la vida, que les causan únicamente depresiones y problemas mentales, tristezas, angustias, mucha desesperación, porque no saben cómo pensar. La palabra de Dios nos instruye en cuanto a cómo pensar en las cosas del Señor, y si una vez que esto está en su lugar, bien, lo que va a pasar es que vamos a poder pensar bien relacionalmente los unos para con los otros y para con la vida que tenemos por delante. Si esto no está bien, nosotros no vamos a estar bien. Dice el apóstol Pablo a los corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Un hombre natural es una persona que no conoce a Cristo. Dice, porque para él son locura. Les digo dónde está porque quiero que me pongan atención. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón no puede entender las cosas de Dios, son una locura porque se tienen que discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, nosotros tenemos un juez, es él. Nosotros no tenemos la libertad ni el permiso de andarnos juzgando los unos a los otros, examinando, discerniendo, sí, para edificación, no para juicio de condenación.
Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Esto dice Pablo, esto es lo que está escrito. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está. Nosotros no la tenemos, nosotros, tú y yo, no la tenemos. Pero aquí está. Está escrita. Está dada por Dios y se ha quedado en blanco y negro. Ahora podemos decir, vamos a ver cómo piensa Dios de estas cosas. Amén. Está en 1 Corintios 2:14, perdón. Para que los que lo quieran luego leer, de ahí empecé a leer. 2:14. Volviendo a nuestro texto en Filipenses, a la hora de que el Espíritu de Dios le da a Pablo estas direcciones, esta directriz para la conducta de la iglesia, la da no únicamente con el entendimiento, con la intención de que nosotros sepamos de qué manera nos tenemos que conducir, sino también para que tengamos bien claro dentro de nosotros las cosas que nos pueden no ayudar o más bien estorbar a que dentro de la iglesia no tengamos una manera de pensar como esta, como la que dice aquí en Filipenses. Porque la manera de pensar de nosotros, y no sé si estarán ustedes de acuerdo, pero hemos hecho de nosotros los ídolos. O sea, nosotros humanamente pensamos así. Primero pienso yo en mí, pienso en los demás y luego pienso en Dios. Si me queda el espacio, voy a pensar en Dios. Muy comúnmente yo no me voy a acordar de Él, a menos de que ¿qué? De que tenga problemas. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que primero pensemos en Dios, luego en los demás y al último en nosotros. Esa es la manera en la que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de pensar. Está la palabra de Dios llena de cosas como estas. Martin Luther King, el doctor, decía él, cada humano debe de decidir, llamó la atención, si camina a la luz del altruismo. Altruismo es la generosidad, es el desprendimiento, es el hacer bien a los demás. Creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. El egoísmo que destruye, te destruye a ti, me destruye a mí, nos afecta a todos. Helen Keller, aquella mujer ciega y sorda, la primera graduada ciega, sorda de una universidad, decía esto, decía, la ciencia ha curado muchos males y remediado muchos problemas, pero no ha podido remediar la indiferencia del hombre. No hay pastillas para que nosotros no seamos egoístas. No hay. Vamos a tomarnos la pastilla de la generosidad. No hay. Gracias a Dios. Porque si no también a ellos estaríamos adictos, yo creo. Con el problema de la adicción. Déjenme les digo, la efectividad de la iglesia, la prosperidad de la iglesia, hablando en cuestiones relacionales, su efecto social, depende de la unidad. Su efecto en la familia, su efecto relacional en casa, pero la unidad depende de ti y de mí. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión en cuanto a si habremos de pensar como nos enseña la palabra o continuaremos nosotros siendo unos egoístas cuyas agendas personales no están sujetas a nada ni a nadie. Son decisiones independientes, autónomas, en las que yo no considero el bien absolutamente de nadie. Es, como dicen por ahí, primero mis dientes y luego mis parientes. No es algo que a mí me preocupe estar preocupado por alguien más. Esa es la manera natural en la que desde chiquitos se nos hace de cada uno de nosotros el centro de la atención. Desde que estamos chiquitos se nos motiva, se nos instruye a que somos lo último. Si hacemos berrinches, desafortunadamente no se nos corrige correctamente,
se nos dan las cosas para que nos callemos, para que dejemos de molestar, para que podamos hacer lo que queremos y seguimos creyendo que somos de cierto modo el centro del universo. A través de toda la Escritura están plasmadas las palabras de cómo el Espíritu de Dios quiere que nosotros pensemos en los demás. Les voy a leer varias citas, se las voy a decir. No quiero que las busquen porque me va a tomar tiempo, pero sí vamos a buscar una al final. Les voy a leer Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Lleva las cargas de tus hermanos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo orar por ti? Quiero caminar esta lucha contigo. El día de hoy una persona me estuvo enferma un tiempo. Digo, nomás tú sabes. Para eso estamos, para poder orar unos por otros. De eso se trata esta situación. No estamos aquí viviendo vidas independientes, autónomas, en las que, como son los cristianos tan dificultosos, yo mejor me mantengo de lejos. Cuida eso. 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Si fijaron la palabra siervo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos, salve a algunos. Este es el apóstol Pablo. Se le presentó al Señor Jesucristo, estuvo en el tercer cielo, vio cosas que al hombre no le es permitido saber. Y este hombre dice, me he hecho un siervo para servir. Me he hecho un débil con los débiles para salvarlos. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 15:1, los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, dice, para edificación. Agradarnos de tal manera los unos a los otros para edificarnos. La parte que sí quiero leer, porque quiero hacer un comentario relacionado con eso cuando lo estaba viendo en Mateo. Es en Mateo 25, si lo buscan por favor. Mateo 25, en donde las palabras del Señor Jesucristo, divinamente escogidas todas y cada una de ellas, nos habla de lo glorioso que es el tener en cuenta a los demás. Mateo 25. Hablando de ese último día que decía Martín Lutero, en mi calendario nada más hay 2 días, hoy y ese día. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Se fijan que está hablando de un juicio? Está hablando de que las ovejas de Cristo estarán en un lado y los que no son estarán en otro. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá,
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mi familia. Aquí. Al pueblo de Dios. Cualquier cosa que hayas hecho por tu hermano, me la hiciste a mí. Entonces, le dirán también los de la izquierda, también los de izquierda, perdón, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Tal vez una de las cosas más maravillosas de llegar al cielo es que cuando vayamos y lleguemos allá, escuchemos al Señor Jesús decirnos, a mí me lo hicisteis. El día de hoy puedes muy fácilmente, juntos, tomar esta parte de la Escritura y decir, yo tengo que tomar muy en serio lo que está escrito aquí. Esto no es algo para que vengas a la iglesia y te vayas y siga tu vida exactamente igual. Porque si sucede esta situación en tu vida, entonces es como dice el apóstol Santiago y les dice, si tú vienes a la palabra de Dios, la ves, la oyes, te reflejas en ella, sabes que te tienes que cambiar algo y no lo haces. Y si lo único que estás haciendo es que te estás haciendo un oidor de la palabra de Dios, no un hacedor. Hermanos, en estas cosas, nuestro sentir tiene que pasar a un lado. Es dentro del cuerpo de Cristo donde tenemos que dar pasos de sacrificio, decía 1:29 Filipenses, se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino padecer por Él. Cuando nosotros damos estos pasos de obediencia, en ocasiones nos vamos a tener que topar con situaciones de dolor y de dificultad, de hermanos que están sufriendo, de hermanos que están padeciendo y que en ocasiones pasan por nuestra vida desapercibidos sin que sepamos nada de ellos. Por eso la comunión de los hermanos en la iglesia, Dios la bendice. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y delicioso es que habiten juntos en armonía, en una manera de pensar. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Estas cosas que están aquí son no solamente direcciones, estos casi mandamientos de Dios. Así es como quiero que se comporten. Nos está mandando, más bien lo tenemos que tratar así. Yo lo dividí en 4 partes: en obediencia, en humildad, en oración, y que lo que vamos a hacer lo hagamos con una determinación. Si tú en un momento dado, a la hora de estar expuesto a la palabra de Dios, como lo estás haciendo el día de hoy, es importante que veamos la necesidad e importancia de no solamente tener un acuerdo intelectual que en un momento dado no nos sirve de mucho si no tiene pies nuestra fe. Dice la palabra de Dios que el individuo que de una manera más tajante, no lo dice así, estoy parafraseando cosas de mi mente, se rehusó a obedecer, es el diablo. Nosotros fuimos afectados por este individuo que no únicamente no obedeció a Dios, sino que se ha rebelado a través de la historia contra el mismo Señor. Y la humanidad completa, incluyendo la iglesia del Señor Jesucristo, se ha visto manchada por esta desobediencia en donde nosotros, sin querer en muchas ocasiones, quiero que quede claro, porque dentro de los errores que cometemos, tenemos que tener en mente que
Pablo nos dice en Romanos 7:15, porque a veces queremos hacer cosas que no queremos. Dice que hacemos cosas que aborrecemos. Nosotros, como creyentes, hacemos cosas que aborrecemos. Nos duele, nos lastima, claro. Pero este individuo, desde que el Espíritu Santo de Dios a través del profeta Isaías nos lo muestra, su manera de pensar, nos hace ver, bueno, el diablo no ama nada, no sé cómo ponerlo, pero su aferre por su egoísmo lo podemos ver en la palabra de Dios. Y si algo nosotros no queremos es andar pareciéndonos a Él en nada. Dice Isaías 14:12. 14:12 de Isaías. ¿Puedes buscarlo? Me acordé de esa parte de Lucas, ¿no? Donde el Señor Jesucristo decía, yo veía a Satanás caer como un rayo, del cielo como un rayo. Aquí está la parte donde pasó esta parte, ¿no? Isaías 14, versículo 12. Dice el profeta, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones. O sea, la rebelión del diablo, eso fue lo que empezó a hacer. Tú que decías en tu corazón, y puedes subrayar la palabra, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, lo puedes subrayar. Mi trono, lo puedes subrayar. Y en el monte del testimonio me sentaré, lo puedes subrayar. A los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, otra vez, subiré, subráyalo, y seré semejante al Altísimo. 6 veces, en 2 versículos, yo. Y es de llamar la atención las palabras que utiliza el profeta, porque cuando está hablando de lo que el diablo pensó, lo que este lucero de la mañana decía, no dijo, subiré y seré igual que el Creador, o seré igual que Yahvé, que Jehová, que el Señor Dios de los ejércitos. O sea, el Espíritu de Dios da las palabras claritas y el diablo dijo, subiré y seré igual al Altísimo. Nadie más alto. Voy a ser igual que Él. Yo voy a subir. Yo me voy a sentar. O sea, no le importaba a nadie ni nada. Y esa manera de pensar de ese ser creado que está en algún lugar de la tierra ha afectado a mucha gente. Nos ha afectado a todos, sin excepción. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el versículo 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso fue lo que vino a hacer. Nosotros leemos estas palabras, las escuchamos, las procesamos, pero no nos percatamos de que es a nosotros a los que nos quiere hacer este daño. Ha venido a querer robar a tu familia el gozo y la paz y la bendición, salud de personas que por pecado se afectan, carteras que por el mal uso del dinero se destruyen familias, empresas, naciones completas. Ha venido a destruir, a robar, a hurtar. El día de hoy hay una adicción en esta nación al opio procesado por la cantidad de dolor que existe, de personas que se han hecho adictas a pastillas porque no pueden calmar su dolor. En ocasiones hemos creído más a la ciencia, que tiene un lugar muy importante, muy importante. Hemos sido bendecidos todos por medio de la ciencia también, como lo hemos sido bendecidos por medio del arte, por medio de la historia, por medio de muchos medios de gracia que Dios ha provisto, pero
le hace más caso el hombre que a la palabra de Dios. Cuando tenemos que pensar si algo en mi vida no está funcionando correctamente, yo tengo que pensar por qué. Tengo que pensar qué tengo que hacer, qué es lo que ha pasado, qué puertas se ha abierto, qué cosas guardo en mi corazón para que el enemigo gane ventaja. El capítulo 6 de Efesios, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas. Esa es nuestra lucha, hermanos. Nosotros tenemos una lucha contra alguien que quiere causar el mayor daño y la razón por la que tiene el éxito que tiene es porque por principio de cuentas nosotros no conocemos la palabra de Dios y si no la conocemos, entonces ¿cómo la obedecemos? Es lógico. Esta es una cuestión de lógica. Lógico totalmente. Es el Señor que habla su palabra, me dice qué cosas tengo que hacer, yo las ignoro, las desconozco, pues no hay manera que yo las obedezca. Nosotros necesitamos, por principio de cuentas, saber qué está escrito para luego obedecerlo, para ponerlo en práctica, para ver de qué manera nosotros recibimos el bien, la bendición, el poder para tener una mente que entiende y que procesa la palabra de Dios y que luego responde con humildad. Esa es la segunda cosa. Podemos nosotros saber y entender lo que está escrito. ¿Cuántos de nosotros vemos estas cosas completamente intelectualmente? Amarás a tu enemigo. Y en ocasiones pasan cosas sencillas y tenemos sumo problema en el corazón, mucho problema. ¿Por qué? Porque no queremos. ¿Cómo? Yo no me voy a, no. Que venga él. Que sea él el que me pida perdón, que sea él el que se arrepienta, que se dé cuenta que está mal. Yo no le hice esa. O sea, eso, el que nosotros podamos hacer bien a alguien que en un momento dado lo necesite, no hacemos nada. O sea, intelectualmente lo entendemos, pero difícilmente nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios. Y ahora, no quiero con esto decir que toda situación de dificultad que tú y yo veamos en la calle nos vamos a parar, no, ahí nos quedaríamos. No llegaríamos a donde vamos. O sea, por tanta necesidad que hay. Te voy a decir lo que una persona oraba, porque llegaba mucha gente a su casa a pedir y decía, Señor, por favor, manda a la casa a las personas que realmente necesiten ayuda. Esta persona en su testimonio dice, vi el número de crecer de una manera bien significativa. Y bendecía. Pero sabemos cosas y nuestra arrogancia en ocasiones, nuestro orgullo, no nos lleva a obedecer. Una persona que con humildad responde a la palabra de Dios, el efecto inmediato que tiene es gente se va a ver beneficiada. En una iglesia en donde la gente procesa la palabra de Dios con humildad, empieza a ver el resultado. Dale vuelta a tu Biblia en Efesios 4. Efesios 4, versículo 1, una vez más, Pablo en la cárcel, escribiéndoles a los Efesios. 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tú eres una persona que ha sido llamada por Dios, que tenemos que caminar con esta manera digna, con toda humildad. La primera cosa. Con toda humildad y mansedumbre, seguido, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Colosenses 3:12. Enseguida Colosenses 3. El acto que nos lleva a obedecer la humildad, vistiéndonos, dice ahí vestidos, versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. Ve lo que dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Humildad, humildad. Leímos en Filipenses, se humilló. El ejemplo principal de lo que estamos hablando es que el Señor Jesucristo dice, siendo igual a Dios, no se aferró a ello, sino que se humilló. Se humilló. La persona que nos pone el estándar de la obediencia en humildad es el Señor Jesucristo. Una persona que no actúa en humildad es una persona que va a estar buscando su ambición egoísta, generando divisiones, rivalidad, sectarismo. Pero esta humildad, lo que genera o debe de generar en nosotros es una unión, es una amistad, es una flexibilidad, es una apertura, una tolerancia los unos con los otros que está bañado de amor. Eso es lo que dice Pablo que el Señor Jesucristo hizo. Si nos dice, esta es la manera que se tiene que conducir, porque luego lo que pasa es que si no sucede eso, va a haber entre vosotros personas que van a chocar contigo, a quienes muy fácilmente, y todos lo sabemos, no únicamente nos pueden llegar a ser desagradables, podemos llegar a odiar a las personas, podemos llegar a aborrecer a las personas y como les decía la semana pasada, estamos esperando con nuestro coraje que les pase algo a ellos cuando es nada más y nada menos que a nosotros, a los que más daño nos hace, guardar cosas en el corazón. Humildad. La tercera cosa, oración. Les digo, todo esto es algo que podemos intelectualmente procesar, de cierto modo entender, pero necesitamos nosotros depender del poder del Espíritu Santo de Dios para que estas cosas se den. Juan 15:5 dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Y si alguien, esto es la cosa que como decía Jaime ahorita que empezaba la oración, ¿no? Está imposible humanamente hacerlo. Pero vemos cómo el Señor Jesucristo, siendo Dios, pasaba tiempo en oración desde muy temprano. Hay un versículo de Marcos 1:35 que dice que levantándose muy de mañana siendo aún oscuro, se apartaba, se iba a un lugar desierto y ahí oraba. Les digo, él no tenía cuartito de oración, no tenía las comodidades que tenemos, el desierto. Se iba ahí, siendo oscuro, ahí se ponía a orar. Este es Jesús, el Hijo de Dios, que oraba y oraba y oraba más para hacer la voluntad de su Padre. Cuando vemos ahí la escena del capítulo 4 del Evangelio de Juan que llega la mujer samaritana y tiene interacción, llegan los discípulos, ¿no tienes hambre? Dice, yo ya comí. ¿Qué comiste? Dice, el hacer la voluntad de Dios es mi comida. Tal placer, tal deleite de obedecer a su Padre, pero lo hacía en comunión con Él. Hermanos, nosotros, apartados de nuestra comunión con Él, va a ser imposible que podamos serle agradables de entrada. No es que queramos culpar al diablo de todo, pero sí es importante que nosotros tengamos bien clara esa parte que dice,
No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hermanos, y otro enemigo que tenemos es nuestro pecado. ¿Cómo lo vamos a llevar a que obedezca a Dios si no estamos dispuestos, primero que todo, a obedecer con humildad, orando? No, no va a haber manera. No va a haber manera de que podamos nosotros empezar a caminar estos procesos. Digo, gracias a Dios, bendigo a Dios por todo lo que se ha caminado, por todo lo que hemos vivido, pero nosotros necesitamos crecer en esto. Esta es una etapa de la vida tuya, de la iglesia completa, en la que la palabra de Dios o la tomamos en serio o vamos a pagar consecuencias por no hacerlo. Como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice, por cuanto te olvidaste de mí. Estoy hablando de Malaquías. Dice, yo también me olvidaré de ti. Dice, no más de ti, me voy a olvidar de tus hijos también. Ay, caray, ¿no queremos eso? ¿No queremos eso, hermanos? Sí, yo sé que era la ley, el Antiguo Testamento, yo sé, pero déjame te digo una cosa. El Señor Jesucristo dice, al que me busca, me va a encontrar. El que se acerca a mí, yo no le voy a echar fuera. Acercaos a Dios, ¿y qué dice Santiago? Y Él se acercará ¿a quién? Exactamente. O sea, no nomás es el Antiguo Testamento, ya ven cómo hay personas que, no es el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. Toda. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir, para edificar al hombre de Dios, para que sea perfecto en toda buena obra. Toda la palabra de Dios. Si tú eres de las personas que no crees en el Antiguo Testamento, que ya pasó, lo puedes cortar y tienes una Biblia incompleta. Y el corazón va a estar incompleto. Oración, oración, hay que pasar tiempo con Él. Una de las cosas que nosotros más necesitamos es venir delante de Él, reconociendo nuestra necesidad de Él. El Evangelio de Mateo, el capítulo 5, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú no eres una persona que reconoces que esa presencia de Dios te debe de afectar y de transformar, entonces tú eres una persona rica. O sea, si tú no lo haces, entonces la contraparte de ser una persona a quien se le diga que tú eres el heredero del reino de los cielos es, tú no vas a poder estar ahí, porque de entrada no te llama la atención, tú no quieres nada con Dios, porque tú eres rico. ¿Qué dice Apocalipsis 3? Tú dices que eres rico, pero estás ciego, pobre, eres un desventurado, miserable. Dice, por tanto te aconsejo que de mí compres colirio y te pongas para que puedas ver lo que yo te puedo dar. Y la última cosa, hermanos, es con decisión, con determinación. Nosotros, a la hora de estar expuestos a la palabra de Dios, ver, entender cosas, si nosotros no tenemos una determinación en buscar cómo obedecemos a Dios, hermanos, no va a pasar nada, nada va a pasar. El Señor Jesucristo nos dijo, venid en pos de mí y yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Ven, ven, ven. También nos dice, venid a mí y yo te recibiré. Él nos va a confortar, nos va a edificar, nos va a transformar, nos da la salvación, nos da su herencia. Pero estas cosas son cosas que, como dice la palabra de Dios, el que busca, ¿qué dice? Encuentra. Al que llama, sí, el que busca va a encontrar. Son iniciativas personales, son decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Y a final de cuentas les voy a decir esto, intelectualmente podemos pensar así, ¿cómo es posible que el Señor Dios, creador del cielo y la tierra, nos invite a pasar tiempo con Él para darnos, como dice su palabra, más de lo que podemos entender o esperar o pedir y nosotros no lo hagamos? Está inentendible. ¿Estás de acuerdo con eso? Está inentendible. O sea, mejor es un día en tus atrios, Dios, que 1000 fuera de ellos. La casa de Dios, la familia de Dios, quiere vivir en su presencia, obedeciendo lo que está escrito, la manera en la que Él nos dice que tenemos que actuar. Dale vuelta en tu Biblia en Romanos 14.
Romanos 14. Y el versículo que vamos a ver es el versículo 13. Dice así, bueno, vamos a ver desde el 12. Dice Romanos 14, 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Dios dando cuenta de nosotros. Si el día de hoy que tú viniste a la iglesia y estás pensando cómo no vino mi mamá o mi hermano o mi tía o mi suegra para que hubiera oído esta predicación, déjame te digo, estás muy equivocado. El Espíritu de Dios te está hablando a ti y a mí. Tú y yo vamos a dar cuenta en el día del juicio de nuestros pecados que ya están redimidos por la sangre de Jesús, pero ahí vamos a estar nosotros dando cuenta de lo bueno que hicimos. Es la palabra de Dios que aquellos que hicieron lo bueno se les va a dar un premio. Y los que hicieron lo malo, pues lógicamente van a pasar a eterna perdición. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Párale. Sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decidid. Nosotros, hermanos, digo, tenemos un entendimiento, tenemos un intelecto que nos permite ver la palabra de Dios, pero mientras no actuemos con ella en esa obediencia humilde que viene a la presencia de Dios en una oración de necesidad que le dice Dios, yo no puedo pensar en los demás primero, a mí me interesa primero yo, después yo y al último yo. Yo soy un egoísta. Vamos a batallar, hermanos. Nosotros la manera de poder solucionar un problema es reconociendo primeramente que traemos un problema en el corazón. Lo mismo sucede en tu casa. Si tú no puedes pensar en tu esposo o en tu esposa primeramente, o en tus padres para bendecirlos, para servirlos, para honrarlos, no vas a poder pensar en nadie más que esa la gente que ahí tienes enseguida de ti. No estás esperando que llegue a suceder algo sobrenatural, masivo, para que tú puedas hacerle ver a alguien más que a ti te importa. No va a pasar, hermanos. Es con la gente que más cerquita tenemos. Es como dice el samaritano, es a tu prójimo de entradita. Porque si tú y yo no ponemos en práctica la palabra de Dios, a la hora de no hacerlo, vamos a pensar así. Yo sí creo que sea bien humilde. Pues yo sí oro. Yo soy obediente. Pero no hay una evidencia, nada más tú lo sabes. Va a fomentar en ti que crezca el orgullo. Y luego nos va a hacer pensar de esta manera, yo ya soy bien humilde. Y cuando llega a suceder eso, ya la perdimos. Si tú has pensado que eres una persona humilde, ya la perdiste. Ya la torciste, en otras palabras. Ya la perdiste. Tu humildad no se procesa diciéndotelo, creyéndotelo. La humildad se procesa a través de tu servicio a los demás. Si el otro no es más importante que tú, puesto que el Señor Jesucristo dijo, considerad a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermanos, déjenme les digo que todos nos encontramos el día de hoy con la misma problemática. Dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No fue un periodo de tiempo de su vida, fue hasta el último día de su vida. A nosotros no nos ayuda el que tengamos más edad para que la gente nos rinda culto. No, es hasta el final, hermanos. Nosotros entre más habremos de caminar, habremos de buscar más la unidad del Espíritu en la vida de la iglesia, en donde estamos pensando bíblicamente, siéndole obedientes, gente que toma en cuenta lo que está escrito, de tal forma que buscamos que se vea, que se experimente, que podamos ser los recipientes del ministerio de alguien más. ¿Han estado respondiendo algunos de ustedes a estas invitaciones? Yo bendigo a Dios por sus vidas, donde personas les dicen, pastor, esto es lo que queremos hacer. Esta es la manera de servir que queremos involucrarnos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Aquí hay oportunidad para servir. Nosotros somos, como dice la palabra de Dios, de los pastores. Ténganos los hombres como administradores de la gracia de Dios.
Eso es lo que somos. Administradores de la gracia de Dios, que estamos buscando cómo equipamos al cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. Efesios 4:11. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí hay lugar para ti. ¿Quieres servir a Dios? Ven. Nosotros queremos servirte. No ven, tú no vas a venir a que te juzguemos. Hermanos, yo no soy Superman. No veo los pensamientos de nadie. No tengo rayos X. Sí, porque gente dice, ay, voy a llegar con el pastor y va a pensar qué onda con mi vida y me va a decir y sabe mis pensamientos. Hermanos, estoy hecho del mismo material que todos los demás. De tierra. Del polvo de la tierra. Igualito. No hay nada especial en mí. Nada. Lo único que tenemos que hacer es cómo le hacemos para estar más en el suelo, sirviéndonos los unos a los otros. Esa es la tirada. Esa es la tirada. Siendo en forma de Dios, no le importó. ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes nos creemos? ¿Quiénes hemos llegado a pensar que somos como para no estar dispuestos a servirnos? Hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo ha sufrido mucho daño por no tener todos una misma manera de pensar y tiene que ver con esto. Que el que modeló para nosotros, el Salvador, el Rey, Creador del cielo y la tierra, viniendo en forma de hombre, nos dijo, así se hace. Y yo sé, el Espíritu de Dios va a usar muchas cosas en la vida, muchas. Va a usar la edad para enseñarnos humildad, dependencia de Dios. Empieza uno a que le duele el hombro y le duele la rodilla y le duele el tobillo y le duele hasta las pestañas en ocasiones. O sea, vamos a ir envejeciendo, vamos a ir sufriendo. Hermanos, déjenme les digo, el sufrimiento de todo ser humano, a la hora que el Espíritu de Dios así te lo permite vivir, tiene un propósito eterno. O sea, Romanos 8:28, todo obra para bien de aquellos que amamos a Dios. Todo. Todo. La edad, las enfermedades, los problemas relacionales, económicos, legales, espirituales, todo tiene un propósito, hermanos, todo. ¿Tú eres una persona que has pensado en tomar una decisión para la gloria de Dios? ¿O quisieras mantenerte al margen? ¿Quieres tú mantenerte a una distancia para que no te vayan a lastimar? Hermano, déjame te digo que es un privilegio de Dios, no únicamente creer en Él, sino padecer por Él. Quiero cerrar con una parte de la Escritura, porque empieza a cambiar un poquito la temática de nuestra congregación, a partir de lo mismo que entra. Pero tiene que ver con nuestra manera de creer, nuestra manera de obedecer, nuestra manera de conducirnos los unos con los otros, empezando con los que Dios ha puesto aquí por su soberana gracia como siervos de ustedes. Les he dicho a todos en mi oficina, no tenemos nosotros ningún tipo de privilegio celestial. Porque si nuestro príncipe de los pastores se hizo como se hizo para servirnos, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ofende la mente de cualquier ser humano que Dios le haya dado el privilegio de ser llamado un líder en la iglesia en la capacidad que sea. Vamos a leer la primera carta de Pedro, el capítulo 5, y con esto voy a cerrar. 5 de primera de Pedro. Nos habla a nosotros, los ancianos, nos habla a todos. Este es el Espíritu de Dios hablándonos y diciéndonos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, este es nuestro trabajo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo decimos todos? Hermanos, es obediencia, es humildad, es una oración diaria y una determinación lo que va a continuar generando cambio entre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra, Dios, escrita de tal forma que podemos ver y comprender espiritualmente cómo piensas, Dios. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres que pensemos? ¿Cómo respondemos a tu palabra en relación con nuestra membresía dentro de tu cuerpo? ¿Cómo buscamos el bien de los unos de los otros, Padre? ¿Cómo nos cuidamos y servimos como tú lo hiciste por nosotros hasta la muerte, Padre? Pero nosotros tenemos problemas. Tenemos problemas de orgullo, Señor. Nos afecta nuestra arrogancia. Nos afecta, Señor, que somos independientes, que queremos creer que apartados de ti sí podemos hacer cosas. Y Padre, esto no es nada más y nada menos que una afrenta contra ti, Dios. Es una ofensa, es pecado, Padre. Espíritu Santo, queremos pedirte por cada uno de los que estamos aquí el día de hoy. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, no solamente a identificar las áreas de nuestra vida en las que tenemos que arrepentirnos, sino dar pasos que den fruto digno de arrepentimiento, Señor. Y como iglesia, Padre, los pecados con los que hemos pecado contra ti, los confesamos como tales. Te pedimos perdón, Dios, por nuestra falta de conocimiento que no nos justifica. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra rebelión al ver las cosas y no actuar. La arrogancia que nos detiene, Señor, de pedirnos perdón los unos a los otros. Señor, perdona estos pecados, Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a no entristecerte, ya que esta es una cosa que tú tomas como todas las demás de tu palabra, con la seriedad santa, pura y perfecta, digna de ti, Señor. Que así lo hagamos nosotros también. Que sea continuando siendo una congregación que te alabe y te bendiga y que nuestra necesidad la suplas, Padre, para cada uno de nosotros y traigas sanidad a nuestros corazones primeramente, mi Dios, a nuestras almas, que nuestra mente sea renovada de tal forma que entienda cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad los unos para con los otros, Padre. Hoy nos encomendamos a ti, Señor, y encomiendo yo a todos mis hermanos a tu palabra, que tiene poder para santificarnos con todos los santos, mi Dios. Bendice nuestras casas, nuestras responsabilidades, Padre, te pedimos por la salud de los hermanos que entre nosotros necesitan milagros, Padre. Bendícelos, Padre, y ayúdanos a servirlos, a los que nos damos cuenta de las situaciones difíciles, que extendamos nuestra mano y practiquemos la humildad en obediencia, de tal forma, Señor, que todo esto nos lleve a continuar queriendo ser más y más como tú, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre y pedimos tu bendición en nuestras vidas
y en las personas a las que vamos a ir afectando conforme continuemos tomando decisiones, porque todo esto lo queremos hacer para tu gloria. Pues lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.